DRTV en corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de la Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidos a DRTV en corto, donde tú eres el invitado. El día de hoy nos encontramos en nuestra cuarta entrega en esta serie de producciones que la Dirección de Radio y Televisión continúa llevando hasta ustedes en medio de esta pandemia. El día de hoy vamos a tener un tema muy entretenido y un invitado súper especial. Vamos a estar hablando de la caricatura periodística entre el periodismo y el arte. Vamos a tener un invitado particular, a Pingo. Ustedes lo van a ubicar muy bien, pero vamos a conocer al ser humano que está detrás de esos trazos tan fantásticos y tan críticos. Les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales de RTV, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y además que nos sigan por la radio, que es lo más importante, en el 88.5 de Radio Universidad aquí en la capital potosina y por el 91.9 en Matehuala. Bienvenidos a DRTV en corto. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Ya estamos de vuelta en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Estamos con esta fantástica imagen de la ciudad de San Luis Potosí, hoy en nuestra cuarta transmisión. Y el día de hoy tenemos un tema fantástico, caricatura periodística entre el periodismo y el arte. Y hoy nos acompaña Alfredo Narváez Pingo. ¿Cómo andas, mi Pingo? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Primera pregunta para arrancar hoy nuestra transmisión. ¿Quién es Alfredo Narváez? Alfredo Narváez es, lo voy a escribir como lo hizo un amigo en la presentación de mi primer libro. Alfredo Narváez es el papá, es el amigo, es el cuate, es completamente independiente. Pingo es el caricaturista, es el que es el analítico, el duro, el crítico. Y hasta ese entonces me di cuenta, fíjate, hasta que Hugo Borjas hizo esa separación, de que cuando hago la caricatura adquiero no necesariamente es consciente esto, pero sí hay que adquirir una forma de pensar las cosas muy imparcial, pero profundamente crítica. Eres Batman. Cuando eres Pingo, tu trabajo como si fuera el Batman, haz de cuenta, más o menos. ¿Sí? Nada más sales de noche, Pingo. No es cierto. No. Bueno, fíjense, ¿cuáles fueron tus orígenes en la caricatura periodística? ¿Cómo pasó esto? O sea, ¿es una transición que sucede de un día para otro? ¿O qué te empujó a trabajar en esto? Fue un caso, bueno, como la mayoría de los caricaturistas, yo fui el que hizo a los maestros en secundaria, en prepa. Nos contabas travesuras que hacías en la prepa, ¿no? Sí, sacábamos en la universidad, en la prepa 3, sacábamos un semanario que se llamaba Alarmamón. Y yo hacía con el escudo de la universidad, hacía un escenario diferente cada semana. No era un águila, era un buitre, y no era la señal, la línea esta donde dice Universidad Autónoma, sino era un tendedero, ponía ropa interior algunas veces, a veces no ponía nada, a veces ponía restos de muertes, etc. ¿Cuál era el objetivo de estos primeros trazos? Llamar la atención, porque había un amigo que hacía los textos y yo hacía las caricaturas. Y si coincidíamos en el tema, coincidió. Hasta que un día, por ejemplo, tocamos a uno de los líderes estudiantiles que fue muy duro. Y él, pensando que Joel, mi amigo, era el que hacía las dibujas, fue y lo golpeó a él y yo me salvé de pura suerte, ¿no? Pingo, ¿cuándo se convirtió esto en un trabajo? Porque es muy fácil hacerlo relajado, de manera, sí. Despreocupado, pero ¿cuándo fue que decidiste que esto era un estilo de vida para ti y un trabajo? En 1991, el caricaturista que estaba en Pulso en esta sección, por circunstancias personales se va del periódico. Yo veo la oportunidad, yo ya tenía 5 años haciendo caricatura deportiva, lo cual me tiene harto del fútbol. Y entonces pido la oportunidad de hacer esto, pero curiosamente me dice el director: ¿qué sabes de política? No sé nada. Perfecto, ven. Hay que saber de política para hacer este tipo de Hay que entenderle, porque no es sencillo. Se comete un error muy fácilmente de inventar cosas que no son. Y yo lo que pretendí desde un principio, basar mi trabajo específicamente en hechos que fueron reales.
Yo me mofaba del asunto, pero siempre y cuando sea real. Porque hacer cosas imaginarias no era lo que a mí me gustaría, porque ya estaba Chezal, estaba Roque, estaban algunos otros en El Sol, en varios periódicos. Y prácticamente si tú veías ese trabajo era la misma línea. Y yo me quise salir de esa línea. Pingo, ¿cuál es el truco de la caricatura? O sea, para que en el ámbito de la política, ¿cuál es el truco? O sea, tiene que ser un dibujo que refleje ¿qué? Generalmente es aquel donde sacas un hecho en el que todo el mundo tenga conocimiento. Esa es una parte. Y la otra parte es el personaje, es la parte más importante porque él es el que, cuando tú lo relacionas a este hecho, automáticamente la gente se da cuenta de lo que fue. Y si lo caricaturizas de una manera burlesca o burlona, pues mucho mejor, tiene más efecto. ¿Necesario en la política actual mexicana las caricaturas? Digo, porque esto viene tiene historia, la caricatura. Sí, desde la época de los españoles que llegaron, las primeras referencias que hay de esto es los indígenas o los que quedaron después de la conquista no sabían leer ni escribir. Entonces, las manifestaciones contra los emperadores españoles eran a través de dibujos y era como surtía más efecto esto para la gente. Por eso estamos tan acostumbrados que los monos aquí en México llaman más la atención que la lectura. Somos un país de no lectores, entonces esto causa que sigamos teniendo a quienes nos dedicamos a esto el efecto que buscamos con la Perfecto, Pingo, vamos a hacer un recorrido a través de lo que es la caricatura en el ámbito de la política. Continuamos estas fantásticas vistas y bueno, seguimos en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Vámonos a un corte, ya volvemos. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. La caricatura en México nace con el periodismo cuando los liberales se asientan finalmente. Aparecen los periódicos de la prensa chica, surgiendo publicaciones como El Aguizote, siendo este el modelo para toda una serie de periódicos críticos que saldrían más adelante. Cuando llega Francisco I. Madero al poder, comienza un fervor de periódicos con caricaturas y la prensa gráfica contribuye de manera eficaz a derrocar al propio Francisco I. Madero. Los grandes rotativos incorporan en sus páginas una o dos caricaturas y esta fue así como una constante en todo el siglo XX. Ya estamos de vuelta en DRTV en corto, en nuestro segundo bloque. Continuamos con la caricatura periodística. Pingo, como todo en la vida, no todos lo hacemos de la misma manera, lo que sea. Sí, exacto. ¿Cuál es tu estilo en la caricatura? ¿Cómo te definirías a ti como un caricaturista? Pues como hay un término que se le llama ashurado, es el tipo de... Esto lo entendí muchos años después, pero es un término que trabajas a manera de pura línea y las líneas son las que definen la profundidad del dibujo. Muchos años después supe que se llama ashurado, pero tú lo hacías por instinto. Sí, yo soy autodidacta en todo eso, no estudié nada de dibujo y fui enfocado en ese concepto porque aquí en el periódico llegaban trabajos de un caricaturista americano que dibujaba de esa manera, llegamos por medio de un facsímil, una impresión. Entonces yo los veía y decía cómo lograba esa profundidad y empecé a practicar. Y como aquí nadie hacía ese tipo de dibujo, me enfoqué específicamente a eso. Pingo, todos los artistas tienen sus rituales que los hacen particulares. ¿Cuál será el ritual de Pingo cuando va a hacer una caricatura? Porque seguramente tienes el lugar donde lo haces en tu casa o en tu oficina, en tu despacho, pero hay un lugar, hay un asiento, hay una mesa, sí. Hay cosas que ya llevan el desgaste de los años, pero sigues utilizándola. ¿Cuál es ese? Digo, si nos permites acceder a un pequeño espacio de tu... Es un respirador en el que trabajo, un respirador que está prácticamente muy vertical, porque así es como se dibuja mejor. Y el ritual es ese, primero estar solo principalmente, poner música y ya tengo la idea de las notas que voy a hacer y entonces les doy la última leída a las 3, 4 notas para definir esto. ¿Cuál es ese playlist que pones ahí para empezar a dibujar? Fíjate que por culpa de uno de mis hijos, de los dos de mis hijos,
conocí la música electrónica. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta la música clásica. Pero cuando descubrí la música electrónica, que parecería que es tan rítmica, con mucho movimiento, y se supone que son momentos que uno tiene que estar más tranquilo, a mí me surte el efecto contrario, me tranquiliza esa música. No, pues sí nos damos cuenta, luego les das hasta con la cubeta, pues estaba sonando con todo el... Pero generalmente escucho ambiental, jazz, instrumental, etc. Pingo, ¿por qué hay un apartado de las caricaturas en los periódicos? ¿Por qué sigue tan vigente? Lo platicábamos que desde el tiempo de los españoles existe, Sí. en el porfiriato tuvo un auge Sí, claro. que derrocó a un presidente. En Estados Unidos y tumbó presidentes. En Estados también, Unidos, exactamente. durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estas caricaturas que eran una guerra ideológica entre los bandos que estaban ahí. ¿Por qué sigue vigente y por qué hay un espacio de caricaturas? La vigencia es precisamente porque a la gente se le resulta más cómodo digerir una imagen que un texto muy grande. Y los medios de comunicación, los formales, porque no son los electrónicos, no todos los electrónicos lo tienen, necesitan este espacio de opinión que no sea acorde, o sea, que sea diferente del periódico. Mi opinión, por ejemplo, no depende de la línea editorial del periódico. No hay línea editorial en la Tengo la caricatura. suerte de que ellos me dejan, desde que empecé, yo tengo vía libre de hacer lo que más me parece. Y esto crea una responsabilidad con el trabajo, Claro. porque no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces tú tienes que tener tus propias limitantes. Yo decidí que la primera limitante era la vida personal de la persona. Esa no la toco para nada. Esa no se puede tocar. Nunca te has metido con la vida personal No, del... nunca, porque no es parte de su función pública. Aquí estamos hablando de un político que su función pública es la que afecta a los ciudadanos. Es la que dice la ley que tiene que cumplir y... Entonces no sobre está esa me cumpliendo. voy, pero la vida privada no. O sea que esa es la receta secreta de Pingo. Trabajar solamente Su trabajo, su función pública. función pública. Por eso puedo hacer al clero, al ejército, a la policía, a todo mundo le he hecho. Yo fui el primero aquí en San Luis que hizo a la esposa del gobernador. Nadie nunca había tocado a la esposa del gobernador. Y vaya que me causó dolores de cabeza, pero yo fui el primero que lo hice. Con ese me gané un premio de periodismo, con ese cartón. Pingo, se abarrotan los premios que tienes y todo, pero es necesario, o sea, debe seguir este espacio en los periódicos. Sí, es importante que haya en un medio de comunicación una sección de opinión que no tenga que ver con el medio de comunicación, porque la línea editorial es una cosa y se tiene que respetar finalmente. Pero si un medio de comunicación trae gente para que opine de cosas de lo que le parezca, eso enriquece al medio de comunicación. Yo te preguntaba fuera de cámaras si alguna vez le habías echado porras a alguien a través de una caricatura. No, nunca. Nunca. Nunca, no, eso no es... Es No. duro, Sí, crítica constante. prefiero pedir disculpas que me digan otra cosa después. Y por ahí emulando alguna frase, ¿no? Pues el precio de la libertad es la crítica constante. Sí, efectivamente es eso. Si no tienes independencia, pero si no eres imparcial tampoco, no puedes estar haciendo ese tipo de trabajo. Pingo, muchas gracias. Vamos a seguir con esta plática tan interesante Ok. de todo lo que implica la caricatura periodística, que la mayoría de los jóvenes universitarios por ahí alguna vez las han visto, pero que entiendan todo el contexto y todo el trabajo que requiere Pingo. Muy bien, hecho. Bueno, Gracias. seguimos en DRTV en corto, donde tú eres el invitado. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo.